Hola, bienvenido a nuestro canal Bastián Ángel. Gracias por estar reproduciendo este contenido en YouTube. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a suscribirte, que hay muchos temas que seguro te pueden interesar. Te recuerdo que tenemos escritos 2 libros ya: Dios perdonó al mundo y Los secretos de la cruz. Puedes encontrar el link en la descripción de este video. Y también un curso bíblico que se titula Un Dios como Jesús. Bueno, sin más, vamos al tema de hoy. ¿Te ha pasado alguna vez que viene alguien y te dice: hemos estado orando y el Señor se ha manifestado y vengo a decirte de parte del Señor que estás en el error y debes salir de allí? El Señor me ha revelado que estás equivocado. Han escuchado comentarios como: esa persona contradice las sagradas escrituras, o estás engañando a las personas con filosofías humanas. Ahora, todo este tipo de comentarios, de los cuales pondremos algunos otros ejemplos y conversaremos sobre ellos, vamos a reflexionar un poquito en ello. Por ejemplo, hemos estado orando y el Señor se ha manifestado. Este tipo de comentarios nos ha llegado no solo a mí, sino a otras personas que están hablando de Cristo, están predicando cerca del amor de Jesús, y personas de denominaciones cuyas doctrinas o creencias se ven afectadas o amenazadas por una enseñanza 100% basada en Jesús, sin méritos de hombres. Entonces comienzan a orar y curiosamente Dios se les manifiesta, y la manifestación que ha hecho Dios, la revelación que les ha hecho Dios, es que estás equivocado. O sea, ¿qué puedes hacer contra eso? Si Dios se les reveló y les dijo que tú estás equivocado, si Dios se les manifestó, el Señor les dijo, les mostró, entonces ¿tú qué puedes hacer contra ese argumento? Pero esto va más allá. Este mismo espíritu da comentarios como: este contradice las escrituras, las sagradas escrituras. Ahora, eso habla de la persona. Simplemente esas palabras: contradice las sagradas escrituras. Eso te da a ti a entender que la persona, en primer lugar, considera la Biblia como un libro de texto prueba, ¿no? De texto base. O sea, las escrituras dicen algo particular que solo puede ser interpretado como yo lo interpreto. O sea, lo que esa persona en realidad te está diciendo es que tú contradices su interpretación de las escrituras. Porque Jesús dijo: ¿cómo lees tú? O sea, ¿cómo lo lees tú? ¿Cómo lo interpretas tú? Antiguamente los fariseos tenían el poder de atar y desatar. La enseñanza de los rabinos se llamaría o se denominaría yugo. Entonces tenías el yugo que ellos ataban a los hombros de las personas según su interpretación de la ley. ¿Cuál es tu yugo? ¿Cuál es el yugo de tu maestro, de tu rabí? Y cuando viene Jesús, él habla de un yugo fácil y una carga ligera, donde sus principios son la mansedumbre y la humildad. Son conceptos prácticos, no meramente de interpretación o de yo tengo la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y la verdad es que Jesús me reveló el carácter amoroso de Dios a las personas. La verdad es que Dios nos ama y Jesús es la revelación de eso. Si hay una revelación que Dios ha dado a los seres humanos, es la revelación de Jesús. No la revelación de que tú u otra persona está equivocada. Dios no te vaya a decir: oye, ese de allí está equivocado y ese de allí está equivocado. Debes ir y contradecirle y hacerle saber que él está en lo incorrecto.
Otras comentarios son como las personas, este está predicando filosofías humanas. ¿Y saben a qué le llaman filosofías humanas? A los predicadores que piensan, a los predicadores que razonan, que meditan, que no solamente se quedan y repiten lo que les ha enseñado la denominación o lo que les ha enseñado la religión. No se quedan con lo que otros predicadores le han dicho. Invitan a las personas a sentarse y a razonar con ellos. O sea, les dicen, mire, este es un hilo de lógica, de pensamiento, y tú verás si le encuentras sentido o no. Y claro, cuando las personas le encuentran sentido, cuando dicen, tiene razón, es lógico, es evidente, ¿cómo no lo había visto así? Si es tan sensato. Claro, los otros predicadores que tienen este espíritu ok, debe hacerse tal cual lo queremos nosotros. Y los otros que no creen como nosotros están equivocados, dicen, eso están predicando filosofías humanas. Están ahí manipulando la verdad con filosofías y la verdad es que simplemente están pensando. Es que están usando lo que Dios les dio, una cabeza, para pensar. Otros dicen, nosotros hermanos predicamos la sola escritura. Hay que predicar la sola escritura. Y la sola escritura que ellos creen, lo toman este concepto de Martín Lutero, ¿no? Y los invito a aquellos que pretenden predicar la sola escritura que estudien un poquito y vean cuál es el concepto de sola escritura de Martín Lutero. Porque Martín Lutero no creía, por ejemplo, en el libro de Santiago. Imagino que tú, por supuesto, lo crees porque aparece en tu Reina Valera del 60. Así que, ¿qué es la sola escritura? ¿Qué es predicar solo la escritura? Cuando tú tomas un versículo, le das una interpretación, o una denominación lo interpreta de una forma, otra denominación lo interpreta de otra forma, y otros lo ven de otra manera. Entonces, tú te pones a pensar cuál es la interpretación correcta. Y cada iglesia o denominación dirá, yo tengo la interpretación correcta. Yo tengo el mensaje correcto. Nosotros predicamos la Biblia y solo la Biblia. Claro, es que los otros también usan la Biblia, solo que la interpretan diferente a ti, pero tú, cuando escuchas eso, dicen, eso no es bíblico. No. Eso no es tu interpretación de la Biblia. No que no sea bíblico. Es otra interpretación. Así que Jesús enseñó y habló y le dijo a Pedro que tenía ahora la posibilidad de no que solo los rabinos y fariseos ataran y desataran. Ahora él podía interpretar también. Ellos podían compartir, dialogar acerca de las enseñanzas de las escrituras. Podían citarlas e interpretarlas. No había ningún problema en que se equivocaran y siguieran aprendiendo. Todos estaban en un proceso. Ahora, fíjate que estas son las bases de este tema. Pedro estaba en un proceso. Pablo mismo dice que reprendió a Pedro porque le dijo, tú siendo judío vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judío? Pedro tuvo su proceso aún después del Pentecostés. Tuvo que aprender que los gentiles también eran limpios, que también eran aceptados por Dios. Tuvo que sacarse ese racismo nacionalista de que los judíos habían creado, esa discriminación de etnias, de nosotros somos el pueblo y el resto no son el pueblo. O sea, hubo un proceso. El mismo Pablo no quiso saber nada de Juan Marcos luego que no lo quiso seguir acompañando más allá en su gira misionera. Sin embargo, Juan Marcos demostró lo valioso que era luego con Timoteo. Entonces, ¿qué vamos a seguir? ¿Vamos a seguir a Jesús? ¿O vamos a seguir a la infalibilidad y seguir idolatrando a Pablo, a Pedro, a los apóstoles? Vamos a seguir los defectos de carácter que todavía tenía que pulir Pablo. Por si no lo sabían, Pablo no es perfecto. Por si no lo sabían. O sea, quiero explicarles algo. Hay una gran diferencia
entre que Pablo entendiera el concepto del amor de Dios, entre que Pablo entendiera muy bien la justificación por la fe, a que viviera perfectamente acorde a esos principios. Te pongo un ejemplo muy simple. Tú seguro has escuchado muchos sermones muy buenos, pero no todos los pastores que predican esos sermones, sobre todo los sermones que son, hermanos, tenemos que ser así y hacer esto, no todos lo viven acorde, lo predican, ni acorde lo entienden. Saben que ese es nuestro ideal, saben que así es el evangelio, saben que no puedes discriminar a tu prójimo, saben que no puedes odiar a tu vecino y sin embargo igual te enojas con tu vecino, igual te molestas, a pesar de que conoces en la teoría el amor de Dios. Puedes vivir muchas experiencias, pero sigues en tu proceso. Lo mismo con Pablo, cuando aconsejaba a Timoteo a ser severo con algunos. Eran consejos para esa iglesia, para ese momento, para Timoteo. Si alguien quiere aplicar esos mismos consejos a día de hoy, pues o se llama Timoteo y vive 2000 años atrás y viene del pasado, ¿no? Y tiene la misma iglesia en el presente, o simplemente va a tener que estudiar el contexto cultural e histórico. Me refiero a todos esos textos de, hermanos, hay que reprender a los que están enseñando falsas doctrinas. Bueno, anda y mírate cuáles eran las falsas doctrinas que estaban enseñando en esa época. Porque no puede ser que alguien, cualquiera ahora, llame falsa doctrina al que no cree como él. Porque eso lo estás decidiendo tú, no lo está decidiendo la Biblia. A lo más lo está decidiendo tu interpretación de la Biblia. Que tú no lo hayas visto y no lo hayas estudiado y es nuevo para ti, no quiere decir que es una falsa doctrina o una doctrina de demonio. Hay que ir a ver a qué le llamaba Pablo doctrina de demonio y por qué lo estaba haciendo, cuál era el contexto, solo para comentarles un poquito sobre eso. El Señor me mostró en sueños que estabas en pecado. Yo estoy compartiendo todas estas cositas porque no solo a mí, sino a varios le han llegado con estos mensajes. Y quiero sentarme con ustedes a reflexionar porque el tema de hoy es sobre Halloween y es delirios de profeta. Y créanme que esto sí que da miedo. ¿Ok? Aquel que tiene un sueño y Dios le reveló en ese sueño que tú estás en pecado. Algún pecado oculto debes tener y el Señor me lo está revelando. Hace unos días atrás he subido unos temas, ahora pronto subiremos el tercer tema, la comunidad LGBT en nuestros días, pero hemos subido el tema 1, la comunidad LGBT en el tiempo de Jesús y luego en el tiempo de Pablo. Yo estoy casado, estoy enamoradísimo de mi esposa. Sin embargo, una persona va y me pone, yo creo que tú estás haciendo estos temas porque dudas de tu propia orientación sexual. Y además, a mí me enseñó bien claro el pastor que esto es cuando se mete un demonio, son los homosexuales, se les mete un demonio en forma de mujer y los posee. Y eso es lo que tú estás defendiendo y predicando. Seguramente ni siquiera escuchó el tema completo, pero lo curioso es que su intuición, su sentido espiritual y su radar de detección de verdad y mentira la lleva a decir que la única razón por la que yo puedo estar diciendo que los respetemos, que la Biblia no los condena y demostrándolo con argumentos, es porque yo dudo de mi propia orientación sexual. Por otro lado, hay otro que va y me dice, yo creo que tú te saliste de la iglesia porque querías salir del closet. Entonces, la gente formula todo tipo de malas sospechas, infieren cosas, pero totalmente absurdas cuando ya no se quedan con argumentos. O sea, cuando ya no pueden tirar el argumento de los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos porque ya se los has explicado. Cuando ya no pueden tirar el argumento de Sodoma porque ya le han mostrado con la Biblia de que ese no fue el pecado porque el que Sodoma fue destruido. Es más, Sodoma será restaurado y su juicio será más tolerable que para los de Jerusalén.
Todas esas cositas, esos detallitos que la gente va quedando sin argumento, entonces ¿qué hacen? No, algo hay mal contigo, algún pecado oculto debes tener. Entonces, como no pueden saber de tu vida y no saben qué sacarte, entonces tienen un sueño. Tienen un sueño y en el sueño Dios les revela que tú estás en pecado. Y esto por el derecho que ellos tienen, por ser espirituales, por ser santos, de poder decirte, tú estás en pecado, por eso estás enseñando esta falsa doctrina. Toda la gente que cree como crees tú, en la gracia de Cristo, en el amor de Dios, en el perdón de Cristo, es porque les gusta el pecado y quieren vivir en pecado. O sea, claro, yo quiero vivir en pecado con este mensaje entonces. Alguno me puso, ¿por qué no te vas al mundo entonces? Yo le diría, pero respóndalo usted. O sea, ¿por qué si yo creo este mensaje, yo sigo predicando de Cristo? ¿Por qué estoy dedicando horas y horas de mi vida a predicar de Jesús? Si bien perfectamente podría irme al mundo. Explíquemelo usted entonces. Claro, porque su lógica es que si alguien cree que Cristo perdona y salva al mundo, entonces la gente que se da cuenta, bueno, entonces puedo vivir como quiera. Pero cuando ve que la gente no vive como quiere, sino que se acerca más a Jesús, le pregunto a usted ahora, ¿qué me dice eso? Debemos como cristianos denunciar el pecado. Tenemos que llamar al pecado por su nombre. Tenemos que apartarnos del mundo y ser santos y estamos llamados a hacer la diferencia. Y saben, sí que la hacemos. Sí que hacemos la diferencia cuando en la cena de Navidad tú te sientas en un rincón enojado y molesto por las lucecitas, porque todos están felices, compartiendo, están disfrutando, se están riendo en la casa, están cortando el pavo de Navidad, pero como tú eres vegetariano, claro que hace la diferencia, ¿no? Te apartas a un lado, eso es pecado, esto está mal, no sé por qué me invitan a esta fiesta siempre, dejen de hacerlo, o sea, todo eso, tú estás a un lado amargado, ¿no? Están molestos. Cuando en la iglesia están riendo y compartiendo, tú, como la Biblia no te la clarifica mucho, si tienes un profeta denominacional probablemente sea tan estricto que hasta te diga que las risotadas no están bien. Que el reírse en la iglesia no está bien. Que el sonreír, la alegría, eso es pecaminoso, eso te aleja de la santidad de Dios. Entonces, como tú eres diferente, te quedas a un lado enojado. Y claro, la gente te ve enojado al lado y el resto todos felices y riéndose. Eres diferente, haces la diferencia. Pero ¿a quién le sirve? ¿A quién le beneficia? ¿A quién llevas a Cristo con eso? Eso es pagano, eso es pagano, eso es pagano, eso es falso, eso... ¿A quién? ¿A quién le ayuda? O sea, está bien. Si tú no lo quieres hacer, perfecto. Si tú entiendes que hay cositas que, bueno, no van, lo entiendo, perfecto. Pero no estás haciendo ninguna diferencia buena. Jesús dijo que serían conocidos porque amaban. Ese sería el distintivo de sus seguidores. Entonces, se excusan bajo este eslogan: tenemos que llamar al pecado por su nombre. Entonces tenemos a cristianos con pancartas afuera de los hospitales donde se ha hecho el aborto, tenemos en todos lados afuera de los tribunales contra los pecadores, que sean condenados, que se haga justicia. Entonces están llamando al pecado por su nombre. Yo te pregunto, ¿quién te llamó a ti a denunciar el pecado de tus hermanos? ¿Los cristianos están llamados a eso? Y no me lo estoy inventando. No sabes cuántos videos de predicadores he visto y cuántas personas he escuchado y visto comentarios, porque yo sí que leo comentarios porque me llegan muchos. De gente que dice, no, es que tenemos que denunciar el pecado para que la gente se arrepienta. Y dime, ¿te ha resultado?
¿Te da resultado que la gente, al tú señalarle su pecado, se arrepienta? Ah, sí, viene corriendo a los pies de Cristo. Sí, eres pecador, arrepiéntete, conviértete. Ah, sí, por supuesto, inmediatamente. Y si no te resulta, ¿qué te dice que fuiste llamado a eso? ¿Qué te dice que Jesús te llamó a eso? ¿En serio por eso quieres ser conocido? Este tema se llama delirios de profeta. Así que todas estas personas que tienen este delirio tienen ciertas características que vamos a estudiar con la sola escritura. Vamos a revisar con la Biblia, allá en el tiempo de Jesús, aquellos que tenían delirios de profeta. Y es que he visto hace poquito un artículo de una denominación que no voy a mencionar, pero que tiene una profeta y en base a sus escritos, entonces ellos han hecho un artículo que se titula El deber de llamar al pecado por su nombre, el deber de denunciar el pecado. Entonces, ¿en qué se basan ellos? Tienen al profeta Isaías, al profeta Jeremías y al profeta Ezequiel. Tienen a Juan el Bautista como profetas que llamaron el pecado por su nombre, que dijeron a Herodes su pecado en la cara, que dijeron al Israel, denunciaron su pecado, que gemían, que clamaban por los pecados de Jerusalén. Entonces, cuando en la iglesia se está celebrando alguna fiesta pagana, o el hermano de aquí y de allá están en pecado, entonces ellos están gimiendo, están clamando, Señor, estos son pecadores, Señor, ayúdanos a reformar tu iglesia porque estás en pecado, están siendo infieles a ti. Entonces, claro, ellos están gimiendo y clamando, ¿para qué? Para que cuando vengan a matar a todos esos infieles, en Ezequiel 9, ¿no? Vengan con las armas de destrucción, ellos tengan el sello, porque son los que gimen y claman por los pecados. El asunto es el mismo. El mismo de Pablo. Cada profeta tenía un contexto. Ezequiel tenía un mensaje para Israel en particular. Isaías también. Jeremías también. Deportación a Babilonia. Habían contextos particulares. No era condenar y hablar por hablar. Es más, había una revelación de Dios directa. Pero ahora tú no puedes estar aplicando una amonestación que era para Jerusalén, para tu hermano de iglesia, para tu vecino. No tiene nada que ver, no es igual, no lo puedes aplicar así como así. Tiene su contexto, tiene su trasfondo. Dios no te ha llamado a desenmascarar el pecado de tu hermano. Lo voy a comentar un poquito más sobre esto, pero si se fijan, todo lo que habla de Ezequiel 9 sobre Jerusalén se cumplió en el año 70, pero no se cumplió para los pecadores, ¿saben? Se cumplió para los fariseos. Todos aquellos que querían vivir conforme a la ley. En el año 70 se ha cumplido eso. Tenemos un estudio en el canal Bastián Ángel 2.0 y pues presentamos todas las evidencias de que esa profecía era para Jerusalén. No para ahora 2000 años más tarde, 3000 años más tarde. Muy bien. El caso sí. El caso es que eso era Ezequiel, Isaías y Jeremías. Pero tú no eres Ezequiel, Isaías y Jeremías. ¿Estamos de acuerdo en eso? No lo eres. Ni yo tampoco lo soy. Ahora, si hay algo que ha revelado Dios, es cierto. Pero esa revelación es Jesús. Hoy por hoy, Dios no le está diciendo a tal y tal persona, tú ve y denuncia y háblale de su pecado a tal persona. No lo está haciendo. ¿Y sabes por qué no lo está haciendo? Porque ya no es necesario. Ya no hay profetas que estén denunciando los pecados. Y lo digo así. Vamos a leer Hebreos 1 del 1 al 3. Fíjense. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en los tiempos antiguos, en muchas ocasiones, de muchas maneras también, ¿ok? A los padres por los profetas,
En estos últimos días, y noten que está hablando en el tiempo de Pablo, no está hablando acá, 2000 años más tarde. Ya en ese tiempo se decía en estos últimos días. Así que desde ahí hace mucho tiempo ha sucedido algo. ¿Y qué es? Nos ha hablado por su Hijo. ¿Ok? O sea, ese nos ha hablado quiere decir que lo que se tenía que decir y revelar acerca de tu vida espiritual, del camino que debes seguir, ya se ha dicho. Si algo se tenía que revelar y revelar como verdad, ya se ha revelado. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien asimismo hizo el universo. Ahora, Él es el resplandor de su gloria, o sea, Él refleja su carácter perfectamente. Jesús es el resplandor, perdón, no solo el reflejo, es el mismísimo resplandor, son los mismísimos rayos de la gloria de Dios. Y la expresión exacta de su naturaleza. O sea, no necesitas que alguien igual de pecador que tú venga y te condene y te diga cuál es la voluntad de Dios para ti, porque el Señor se lo ha revelado. Ni cuál es la verdad, porque el Señor se lo ha manifestado, porque el Hijo ya lo reveló. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó y nos sentó también a la diestra de la majestad en las alturas. Así que déjame decirte algo, si alguien viene a exponer y revelar tus pecados, hay algo que ya se ha revelado y ya se ha hablado, y ese alguien es Jesús, y Él ya ha purificado tus pecados. No, Dios no va a enviar a alguien a señalar tus pecados cuando Él ya te los perdonó. Eso en primer lugar. Eso puedes llamarle cualquier cosa. Yo le llamo delirios de profeta. Pero en otros lugares, no sé si en tu país, también tiene otro nombre. A ver, chisme. Se llama chisme. ¿Sí? En Chile se le dice cagüín. En otros lugares, pero es solo eso. Son malas sospechas. Es que quieren exponer algo para que te desmoralices y y vuelvas a creer como ellos. Para que te arrepientas. Y resulta que Cristo ya te ha perdonado, quien es la máxima revelación de Dios. Y Pablo dice que si aún un ángel del cielo viene y predica otra buena noticia que la que hemos predicado, a Jesús, su amor, entonces no es un mensaje de Dios y punto. Jesús no vino a condenar. O sea, el ministerio de condenación y muerte sí fue con los profetas en la antigüedad. Pero este es el ministerio de justificación y de vida, el del Espíritu. El Espíritu no va a revelarle a alguien que tú estás en pecado. O sea, Jesús te ama, es tu amigo, está contigo, te entiende, te perdona, pero después va y le cuenta tus pecados, tus cosas personales a otro. Qué buen amigo, ¿no? Pero no te lo creas, porque esa obra es del enemigo. Esta misma denominación tiene una profeta que ha escrito numerosas cartas, ¿no? Claro, entonces imagínate una profeta dentro de tu congregación. Y ella empieza a escribir, el hermano fulanito de tal hace esto y esto y esto. Y esta hermanita de acá está en esto y en esto. Claro, se quebran matrimonios. La gente siente vergüenza, se quiere meter debajo de tierra, se van de la iglesia. Los jóvenes sienten terror de esta señora. ¿Cómo se entera? Ah, no, es que ella no...
no escribía directamente con nombre y apellido. Decía el hermano A, el hermano B, el hermano D, el hermano C. ¿Sí? Le ponía letras, ¿no? Entonces, al que le cayera el palo, él sabía quién era, entonces ella no lo exponía públicamente. No, no, no. Eso del hermano A, B, C, eso se editó más tarde. Pero era con nombre y apellido. Eso no es obra de Dios. Fíjense que muchos se basan no solo en los profetas de Isaías, Jeremías, sino en Juan el Bautista. ¿De cómo Juan el Bautista le hablaba directamente de su pecado? Herodes lo exponía. Bueno, déjenme decirles algo. Jesús mismo habla de un término de esta situación, del ministerio de condenación. En Lucas 16, 14 al 16 dice, los fariseos eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. O sea, se presentan así como ellos son justos. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima es abominable delante de Dios. ¿Y qué es lo abominable? Él va a decir ahora que es la hipocresía. Es decir, yo soy justo y tú algún pecado debes tener. Vamos a verlo. Fíjense que ahora Jesús aclara algo. Para que ellos no sigan condenando a las personas. Dice el 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, hasta Juan llegaron la ley y los profetas. Desde ahora en adelante, desde entonces, se anuncian las buenas noticias del reino de Dios. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Bueno, vamos a conversar un poquitito de a qué se refiere esto de todos se esfuerzan por entrar en él. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Keith Giles. Tiene una serie de libros, el Jesús desenredado, el Jesús invicto. Es muy, muy interesante. Él ha dejado de ser pastor para tener iglesias, reunirse en casas, tomar todas las ofrendas voluntarias y darla a los pobres. Es un ministerio muy lindo. Ellos creen en un Dios que no destruye y que eventualmente restaurará todas las cosas. Y sin embargo, él tiene un teólogo que admira mucho y que yo también he leído algunos de sus libros. Me parece súper bueno. Se llama David Bentley Hart. Por ahí lo hemos compartido con ustedes cuando estudiábamos Apocalipsis y el Cordero en Apocalipsis 5. El que está en medio del trono, la traducción es un corderito de leche, un cordero lactante. Bueno, él ha hecho una traducción completa del Nuevo Testamento. Cada traducción es una interpretación solamente, sin embargo, él lo ha hecho con base de sus estudios. Es un gran erudito. Y él escribe un correo electrónico, dice, cualquiera que me conozca ya sabe que admiro a David Bentley Hart, como teólogo, estudioso del Nuevo Testamento y autor. Recientemente mantuve correspondencia con él sobre un versículo de las Escrituras que encontré, después de leer su excelente libro, que todos serán salvos. Es un libro de David Bentley Hart. Supongo que lo que me hizo acercarme a Hart fue que alguien en Facebook me preguntó recientemente cómo traducir el versículo de Mateo sobre cómo el reino sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Esta pregunta me recordó un pasaje en el libro de Hart donde tenía una perspectiva sorprendente sobre eso. O eso pensé. De todos modos, aquí está el intercambio entre el señor Hart y yo sobre esta pregunta. David, sé que tenía una traducción alternativa a este versículo en alguna parte, tal vez que todos serán salvos, que desafiaba la lectura típica sobre los hombres violentos toman el reino por la fuerza. Pero parecía darle vuelta a eso de una manera que encontré fascinante. ¿Sabes a lo que me refiero? Hay otra forma de traducir ese versículo que sea diferente. De lo contrario, me estoy imaginando esto y perdiendo la cabeza. ¿Okay? Por favor, dime qué sabes de lo que estoy hablando. Gracias. Eso escribe Kate Giles a David. Luego de unos minutos que envié el correo, vuelve a comentarle y dice, vale, lo encontré. En la página 102 fue su traducción de Lucas 16:16, el que leímos nosotros. Un pasaje paralelo que dice, hasta Juan estaba en la ley de los profetas, desde entonces se proclaman las buenas noticias del reino de Dios y todos son forzados a ello.
¿Diría usted que el pasaje de Mateo 11:12 también podría traducirse de esta manera o no? A lo que amablemente respondió, ahora es la respuesta de David. No, pero los dos versículos, aunque parecen estar basados en un solo logion, en realidad son extremadamente diferentes. O sea, el de Mateo y el de Lucas. Uno es sobre el reino siendo asediado por los enérgicos, dice. La otra es sobre el reino siendo predicado a todos, siendo la diferencia entre los que hacen, los fuertes, para apoderarse del reino, y lo que les sucede a todos cuando el reino es proclamado. O sea, hay una diferencia. Lo que hacen unos y el otro es lo que sucede cuando se proclama el reino, que es el caso de Lucas. Es tan grande que obviamente cada evangelista está diciendo algo que no tiene nada que ver con lo que dice el otro. Pero si desea armonizar los dos versículos, el mensaje se leería mejor así. ¿No? Él con todo su estudio pues lo traduciría de esta forma. Atención. El reino se ha acercado. Los exuberantes celosos, o sea, en este caso los fariseos, los que Pablo les llama el celo que tienen de la ley y por la santidad, ¿no? Se apoderan de él con entusiasmo. ¿Okay? En el reino y quieren ellos ser los que posean el reino. Sin embargo, todos, dice, pero todos, celosos o no, están siendo presionados a él de una u otra forma. Lo que está diciendo Jesús es que el reino está presionando a todos a entrar en él. Ya que antes solo los celosos tenían la propiedad del reino. ¿Se entiende? O sea, solo los que gimen y claman por los pecados de Jerusalén, solo los que, lo hablo entre comillas, ¿no? Porque no era el mensaje que quería dar ese texto. Pero solo los que son los perfectos, los santos, los justos, y celosos de Dios y de su santidad, son los que les pertenece supuestamente al reino. Y el resto debe sentirse indigno, debe sentirse afuera. No puede sentirse a cuentas con Dios. Pero como el reino se ha acercado, no es solo para ellos. Todos están entrando en ese reino. Ahora, esto tiene mucha armonía. Dice, realmente me encanta esta armonía de los dos pasajes como lo expresa aquí. Primero, el reino se ha acercado. Esto es lo que Jesús define como las buenas nuevas del Evangelio del reino, a lo largo de todo su ministerio, ¿no? Todos, o sea, la oveja perdida, las prostitutas, los publicanos, los ladrones, los cobradores de impuestos, los borrachos, están él con ellos compartiendo el reino. Luego la idea de que muchos son exuberantemente celosos y lo toman con entusiasmo, lo que es bastante diferente de cómo la mayoría de las traducciones al inglés traducen el versículo, como aquellos que son violentos, ¿no? En el español también. Estuvieran conquistando el reino por la fuerza, como si esto fuera incluso posible, ¿no? Finalmente, la idea de cómo se ve el pasaje de Lucas es que todos, celosos o no, están siendo alcanzados por el reino de Cristo. Esto también está en consonancia con la forma en que Jesús expresa lo que sucederá si fuera levantado en la cruz, cuando dice, si yo fuera levantado de la tierra, David de Jai lo traduce como arrastraré a todos a mí, que de hecho la palabra arrastraré es como los abrazaré, o sea, con los lazos de amor, como que los tiraré, ¿no? No solo los atraeré. En otras palabras, todos somos hijos de Dios y todos estamos siendo envueltos en los brazos de nuestro Padre que nos ama, porque somos amados con un amor eterno que nunca puede ser roto, cambiado o disminuido, dice Kate Giles. Así que, así como el reino de Dios se ha acercado, acerquémonos también nosotros al Rey y avancemos hacia el brazo amoroso de un Dios que preferiría morir antes de vivir sin nosotros. Así que muy interesante el comentario. Aquí hemos estado revisando un poquito el chat de Kate con David. Me pareció súper interesante compartirlo con ustedes. Pero sin embargo, si se dan cuenta, de alguna forma Jesús está hablando a los fariseos que tenían este concepto de condenar a los pecadores para ellos y poniéndolos en su lugar. Diciéndole, bueno, esto llegó hasta Juan.
pero ahora todos pueden acercarse porque el reino se acercó a ellos. No solo ustedes los celosos de la ley. Es víspera de Halloween, si es que no he subido el video ya justo en Halloween. Ponen en los comentarios a ver si lo subí en Halloween para tu país. Y se ve por todas las redes sociales este post. A ver si se los comparto por aquí. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Este versículo se encuentra en Efesios 5:11 y siempre lo ponen con una postal de Halloween de fondo. O sea que los cristianos tienen la comitiva de no participar en ello, sino más bien reprender a todos los que están celebrando Halloween. Así interpretan ese versículo, ¿no? Ahora, sí que voy a repetir lo que hemos dicho al principio. Esto sí que tiene un contexto. Sí que habían iniciaciones ocultas en el contexto de Efesios, de los Efesios, de ocultismo, de misticismo, que eran adoraciones a dioses paganos. Y tú dirás, claro, como es Halloween, ¿no? Ok, pero creo que analicemos un poquito el asunto de reprender. La palabra, si tú te pones, te lo dejo a ti que lo investigues, la palabra infructuosa es vacío. O sea, es la misma palabra que se utiliza para las tinieblas. ¿Ok? Las tinieblas, la oscuridad en sí no son fotones de luz, no es un color, no es materia en sí, es sino la ausencia de la luz. Así que la palabra reprenderlas vendría a ser como muestren el vacío que, o sea, difuminen o iluminen. De hecho, investiguen ambas palabras, infructuosas y reprenderlas, y van a concluir eso. O sea, el léxico te da esa idea. Pero quiero compartir con ustedes antes el contexto. Dice, no seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero dice, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable delante del Señor. Y ahora viene el texto, ¿no? Pero luego dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En primer lugar, quiero decirte que esto no se lo puedes decir a tu hermano, a tu vecino. Porque estas eran iniciaciones del contexto, o sea, pueden leer el contexto cultural y van a ver que de eso se trata. Revisar el contexto de Efesios, de las cuales ellos se avergonzaban en público. O sea, sacrificios a dioses paganos, sacrificios humanos, cosas que se avergonzaban en público y lo hacían en secreto. Así que se está hablando de eso. Sin embargo, vamos a ver un detalle que tal vez para la mayoría de cristianos se les pasa a la hora de decir, esos son paganos que están celebrando Halloween. Fíjense, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Porque habla de hijos de luz. Y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las obedece, no lo juzgo. O sea, si Jesús no lo juzga, ¿por qué tú? ¿Por qué tú sí? El mismo Jesús, que es la luz, no lo juzga. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Así que esa es la actitud de Jesús siendo la luz él mismo. William Barclay comenta este capítulo, ¿no? Y ese versículo de la luz, eso como expone a la luz, no es, mira, estos son los pecados de ellos, este y este. El Señor me ha manifestado que estos son sus pecados, los vamos a exponer a todos, le vamos a mostrar a todos los pecados de ellos, ¿no? Pablo dice, todo el que se ilumina se convierte en luz. Todo lo que se ilumina se convierte en luz, claro. Lo que parece que quiere decir es que la luz tiene en sí una cualidad purificadora. En nuestra propia generación sabemos que muchas enfermedades desaparecen simplemente cuando se les expone a la luz del sol.
Así es la luz de Cristo. No debemos pensar que la luz de Cristo nos trae más que la condenación. Es su benevolencia, su paciencia y perdón lo que tiene una virtud sanadora. Pablo acaba con una cita poética que podríamos traducirla así: despiértate durmiente y surge de los muertos, de manera que Cristo te alumbre por entero. O sea, el contexto te dice que la forma de exponer la luz no es condenarlo por sus pecados ni señalarle sus pecados. La forma de disipar esas tinieblas es la bondad, la justicia y la verdad. Es la bondad de Cristo, la luz de Cristo que no juzga, sino que trae perdón y sanidad. Es diferente. No es la comitiva ir y juzgar y condenar. Ahora, esta misma idea, algunos dicen, no, sí que podemos hablarle a la gente de sus pecados y de sus errores. Porque Jesús dijo, claro, no mires la paja en el ojo ajeno, pero cuando te hayas quitado tu viga, entonces puedes ir y quitarle la de tu hermano. No es lo que enseñó Jesús. Vamos a leer el versículo un poquitito. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahora, es curioso porque al revisar las palabras en el griego, la palabra viga es como un tronco para las construcciones, que básicamente se pone de cimientos y al estar todavía puesto mientras se sigue construyendo, eso obstruye la visión. O sea, si alguien se va a vivir a la casa que se está construyendo, levantando, edificando, no va a poder mirar por la ventana porque esa viga está puesta ahí para soporte. Claro, está obstruyendo la visión. ¿Ok? Y como obstruye la visión, no podrás ver nada. Así que lo que está diciendo Jesús es que tú al juzgar a tu hermano ya de por sí estás ciego. Ya no estás viendo bien. Y la paja que estás viendo en el ojo de tu hermano es una astilla. Ahora, fue sorprendente cuando me puse a revisar eso, porque la palabra astilla allí es... La astilla está hecha del mismo material que está hecha la viga. Así que lo más probable es que lo que estés viendo tú en el ojo de tu hermano sea una astilla de tu propia viga. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo? No mirando tú la viga, el tronco que tienes en tu propio ojo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, Jesús no te está diciendo que sé perfecto, entonces ahora que eres perfecto, que guardas la ley perfectamente, puedes reprender a todo el mundo y ayudarle a sacarse sus pecados. No. Jesús está diciendo, primero intenta sacártela. ¿Okay? Vas a ver lo que te va a costar sacártela. Con esa experiencia, ahora tienes una visión clara para ver cómo ayudas a tu hermano. O sea, vive tú la experiencia primero. Date cuenta tú de cómo te enfrentas a ello. ¿Cómo te ayudó Cristo? ¿Te ayudó condenándote? ¿Señalando tu pecado o siempre perdonándote? ¿Cómo lo superas? Para que entonces después puedas ir a tu hermano y decirle, yo pasé por eso. Vamos a salir de esto juntos y a su ritmo y a sus tiempos y ayudándole, nunca condenándole. Es que, bueno, por ejemplo, Hillel, que es contemporáneo a Jesús, un poco antes incluso, era un famoso rabí, dijo, no juzgues a nadie hasta que hayas estado tú en sus mismas circunstancias o situación. Claro, porque si tú condenas a otro duramente, lo más probable es que nunca hayas estado ahí.
que no entiende sus contextos, sus trasfondos. Hay cristianos en Estados Unidos con pancartas denunciando a un escritor que se llama Rob Bell por haber escrito el libro Love Wins, el amor gana, que Dios finalmente su amor ganará y atraerá a todos a sí mismo. Entonces, esos carteles contienen la siguiente expresión: el infierno es real. Porque Rob Bell presenta una perspectiva del infierno que en realidad el infierno cristiano no existe. El infierno que la gente cristiana cree que se generó en la Edad Media. Así que con sus carteles dicen el infierno es real y ponen unas imágenes de gente quemándose y tal. Y su discurso es arrepiéntanse, el infierno es real. Romanos 2.4 dice, el 3 dice, si tú estás juzgando a la gente, ¿tú crees que juzgándola vas a hacerlas volver? Te estás condenando a ti mismo. No ignoras que la paciencia de Dios, su perdón, su benignidad, su longanimidad es la que nos guía al arrepentimiento. O sea, no vas a llevar a nadie al arrepentimiento diciéndole arrepiéntete. Ahora, ¿por qué Jesús puede juzgar? ¿Es porque Él se ha sacado la viga? O sea, vas a ver que el principio de no juzgar es cuando tú puedas entender al otro. O sea, que no lo vas a juzgar, no lo vas a condenar bajo ninguna circunstancia. O sea, yo prefiero 1000 veces ser juzgado por María Magdalena que por alguno de los cristianos a día de hoy. Pero sobre todo prefiero ser juzgado por Jesús. Muchos amenazantemente me han escrito en Facebook diciéndome, Dios te va a juzgar por lo que estás enseñando, predicando. Y yo digo, qué bueno que me juzga Dios y no usted. ¿Saben por qué Jesús puede juzgar? Porque siempre te va a tener compasión, porque conoce tus luchas y tus debilidades. Mateo 6, 22 y 27 dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿Por qué? Le dio autoridad para ejecutar juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Como Jesús se hizo hombre y te entiende. Jesús se hizo hombre y comprende lo que es la lucha en este mundo. Conoce ser humano. Conoce lo que es ser una persona de carne y hueso. Entonces por eso tiene el poder de juzgar, porque lo va a hacer de una forma misericordiosa, porque es el Hijo del Hombre. Así que Jesús mismo dice en Juan 9, 39 al 41, Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyendo esto le dijeron, ¿acaso los justos somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora que decís vemos, vuestro pecado permanece. A estos les llamó Jesús que eran ciegos, dejadlos. Mateo 15, 14. Son ciegos guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Les doy algunos ejemplos de delirios de profeta, ¿ok? Cuando usted escucha a personas con este tono, son personas con delirios de profeta. Juan 9:34 dice, respondiendo ellos dijeron, tú naciste enteramente en pecado, ¿y nos vienes a enseñar a nosotros? Y lo echaron fuera. O sea, lo expulsaron de la sinagoga, de su iglesia, para que nos entendamos. Como no creían como ellos y pretendían enseñarle a ellos, los líderes, ¿no? Lo echaron. ¿Tú naciste y no enseñas a nosotros? ¿Quién te crees? Delirios de profeta. Juan 7, 47 al 52. Entonces los fariseos le contestaron, ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Han escuchado, no? No se dejen engañar, hermanos.
No le crean. Está hablando mentiras, blasfemias, herejías. Y a ti te consta eso. ¿Cómo es que lo sabes? Eso no es porque sí. O sea, tú primero tendrías que demostrar, y está muy bien. Y que es tu perspectiva. Pero te haces dueño de la verdad, como si tú tuvieras toda la respuesta del mundo y la verdad absoluta fuera la tuya, que puede definir categóricamente que lo que está enseñando el otro es mentira. Ustedes también se dejaron engañar, asumiendo que es mentira. No dan lugar a la duda. Delirios de profeta. Mateo 15, 12 al 14. Entonces acercándose los discípulos les dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Claro, se asombran. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se atreve a decir eso? Yo nunca hubiera pensado eso. O sea, ¿cómo se atreve a interpretarlo de esa forma? Se escandalizan. Juan 9:16. Este hombre no puede ser de Dios porque no guarda el sábado. No sé si han escuchado eso, o les suena algo familiar, ¿no? Esta persona, este predicador no puede ser de Dios. ¿Cómo es que Dios lo puede ayudar y bendecir si él no guarda el sábado? Este no enseña el sábado. ¿Cómo es que Dios puede estar con él? ¿Han escuchado eso? O sea, si no hacen lo que hacen en tu denominación, entonces no puede ser que Dios los ayude. Respondieron una oración en la iglesia evangélica. ¿Cómo es posible si ellos no guardan el sábado? ¡Oh! ¿Cómo es posible si ellos son infieles y adoran imágenes? En la iglesia católica, Dios les respondió, le hizo un milagro, pero si adoran imágenes, son pecadores. Son delirios de profeta. Es solo eso. Mateo 23, 15 al 34 dice: hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que recorren la tierra, el mar en busca de un prosélito. O sea, ¿han visto esto, no? Que se la pasan dando un estudio bíblico a una persona y lo siguen y lo siguen y lo siguen. Bautízate hasta que se bautice. Y cuando se bautiza, lo adoctrinan de tal forma que cuando lo han conseguido, dice Jesús, hacen de él un modelo de maldad 2 veces peor que ustedes. O sea, pero Jesús le llama hijos del Gehenna, hijos del infierno. O sea, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. O sea, más fariseo todavía. Persiguen cielo, mar y tierra a la persona. Pero claro, hay otro predicando de Jesús. Crean en Jesús, les ama, ha perdonado sus pecados, los ama incondicionalmente y los acepta aún después de todo lo que han fracasado. La gente enamoradísima de Jesús. Llega libre, sus cargas caen. Claro, pero lo encuentra un religioso y le dice: oye, pero es que tienes que guardar el sábado, que tienes que dar tu diezmo, que tienes que ir a la iglesia periódicamente, que tienes que hacer obra misionera y convertir a otros, si no la sangre de ellos cae sobre ti. Esos son también delirios de profeta, porque los mismos fariseos que tenían estos delirios iban y avanzaban atrasito de Pablo, que les predicaba el evangelio de gracia, llevando la circuncisión como condiciones. O sea, sí, son salvos, ok, a través de Jesús, pero tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, tienen que venir a Jerusalén, guardar la fiesta, y poniendo cargas. Por eso es que les cuesta tanto un prosélito, porque tienen que perseguirlo por todos lados para que le acepten todas sus cargas y sus requisitos. El Evangelio de Jesús puede convertir a mucha gente, porque solo es gente herida que necesita el abrazo de Cristo, y es todo. Un Jesús que los acepta con un amor incondicional. No hay más complejidad. No tiene que creer como tú para ser salvo. Tienes que aceptar a Jesús y ya está. Jesús se encarga del resto, del proceso. En Romanos 2, Pablo dice: por lo cual no tienes excusa tú, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. O sea,
Tú estás confiadísimo de que estás guiando a los ciegos. O sea, cuando vas y dices, ustedes están celebrando Halloween, ustedes deben creer en Jesús, deben arrepentirse de sus malas prácticas paganas. Tú eres mundano, debes dejar las fiestas, la droga y todo eso. Ven aquí yo te voy a guiar en el camino correcto. Te juras que eres guía de los ciegos. Luz de los que están en tinieblas. ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? Dime si tú no adulteras. Que hablas de estos que les gusta el pecado y tal. Me refiero al concepto que enseñó Jesús, ¿no? Tú que abominas a los ídolos. Esos están en idolatría, adoran dioses falsos. ¿Te sirves del templo de piedra? ¿No han visto un pastor que habla acerca de las imágenes, de los ídolos? Y Pablo dice, ¿y no están tomando beneficio ellos de un templo? De un templo en el cual Dios no habita, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. William Barclay comenta que a los judíos en ese tiempo se los acusaba de odio a sus semejantes, misantropía y de total insociabilidad, amixia. ¿Ok? Tácito decía que los judíos manifestaban una honradez a toda prueba y una compasión inaplazable entre ellos, pero hacia los demás no mostraban más que odio y antagonismo. Y que en Alejandría se decía que los judíos se habían juramentado para no mostrar nunca amabilidad a un gentil, y que hasta ofrecían en ciertas ocasiones del año un griego en sacrificio a su Dios todos los años. Tácito decía que lo primero que le enseñaban a los gentiles que se convertían al judaísmo era despreciar a los dioses y repudiar su nacionalidad y designar a sus padres, hijos y hermanos. Juvenal asegura que si se les preguntaba a un judío cómo se iba a un sitio, se negaba a dar ninguna información, como no fuera otro judío, y que si uno estaba buscando una fuente donde beber, no le diría a menos que fuera circuncidado. O sea, todos el resto son paganos, todos los otros adoran imágenes falsas, todos están en pecado, debemos denunciar sus pecados, y nosotros somos los escogidos. Voy a terminar con esto. Espero que te haya gustado esta presentación, y si ha sido fuerte para ti hasta ahora, puedes dejarla hasta aquí, porque voy a terminar ahora con algo que muchos cristianos tal vez no se han dado cuenta. Voy a hablar a esto para todos los que están pensando en estar amargados en Halloween, haciendo sentir culpables a sus familiares. Para ellos. Si estás yendo a la iglesia, allí donde se proclama y se adora a Jesús que murió por tus pecados para que fueras perdonado, déjame decirte que por lo menos las personas que están celebrando Halloween lo hacen por divertirse. No todos, por supuesto, hay grupos oscuros por allá, pero en general de la gente hace compras, se divierten los niños que yo no digo que esté bien, pero por lo menos no están intencionalmente adorando a algo falso. ¿Sabes qué es más peligroso? Que ellos lo hacen un día en el año. Tú todo el año, cada fin de semana, vas a la iglesia a adorar a un Dios que pide sacrificios humanos para poder perdonar tus pecados. Eso se llama paganismo. Un Dios que pide sacrificios humanos para que pueda perdonarte, eso es pagano. Y si estás condenando a los de afuera, tú lo haces todo el año. Todo el año. Y para los que están afuera y que son los pecadores, ¿no? Que son los grandes y pequeños, los muertos que van a estar en el Apocalipsis juzgados ante el tribunal de Dios, ya serán juzgados, ya serán condenados.
tú que crees que eres el que va a estar, el único que va a estar en pie, también permíteme leerte este versículo. Malaquías 3, del 2 al 3 dice: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego fundidor y como jabón de lavanderos. Y el jabón se usa para lavar, no para destruir. Lo mismo que el fuego fundidor. Para purificar. Él se sentará como fundidor y purificador de la plata. Es la luz. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y como la plata. Serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Ahora, ese fuego, ese es para, tú dices, para aquellos que estarán de pie ante el juicio. Los muertos, grandes y pequeños, estarán de pie ante el trono. Pero ¿te das cuenta de lo que dices? La pregunta es: ¿quién podrá estar en pie? Y tú dices que solo los que sean perfectos, limpios, íntegros de corazón. Apocalipsis 20:12 tiene una buena noticia para todos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, delante de Dios. Porque Jesucristo, aunque estés como muerto, te levanta. Así comienza el Apocalipsis. El que levanta a los muertos. Levanta a los que caen como muertos y los pone de pie frente a Él, porque Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Que la luz que brilla a través de ti sea una sonrisa y no un ceño fruncido. Que la luz que brilla a través de ti sea la bondad y no la reprensión y la condenación. Que puedas adorar a un Dios que te ama, no porque lo que le ofreces en sacrificios, sino a pesar de que lo que le hiciste a su Hijo, Él puede perdonarte. Que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada podrá separarte de ese amor, porque eso sí que no es paganismo. Ese es el Dios que yo creo y predico. Y si alguien me llama hereje por eso, pues yo estaré tranquilo. Porque siento que estoy en buena compañía, ya que a Pablo también se le llamó así. Y a muchos cristianos que quemaron en la Inquisición por su fe en Cristo y por creer diferente, se les quemó y se les condenó como herejes. Siento que estoy en buena compañía. Espero que tú también. Te mando un abrazo. Aquí te dejo unos videos más si quieres mirar. Y si se te ha hecho poco, hemos estado un ratito, pero te dejo aquí para que puedas compartir también con otros. Un abrazo a todos y bueno, que tengan lindos días. Chao, chao.